El título de nuestro mensaje hoy es: cuando Dios te llama, dile que sí. La semana pasada hemos iniciado la serie de predicaciones titulada Caminando hacia la Tierra Prometida. El tema de la semana pasada fue una oportunidad para servir, y vimos 4 pasos que Dios usa invitándonos a unirnos en su obra. De los 4 pasos que tratamos hace 8 días, dice: Dios provoca curiosidad para que lo veamos. Dios nos ofrece una relación personal. Dios ve y escucha nuestras necesidades y angustias. Y el último punto es: Dios nos conduce a participar en su obra. Amados, la invitación que Dios le estaba haciendo a Moisés era algo diferente a lo que Moisés había hecho los primeros 80 años de su vida. Lo cierto es que cuando alguien te desafía a hacer algo diferente, te está desafiando también a salir de tu comodidad. Y cuando eso sucede, la primera respuesta es no. Te van a quitar de tu área de influencia, de tu área de confort, donde tú estás tranquilo. Y casi siempre hay más de un no para justificar por qué no quieres tomar el desafío. Amados, el camino a la tierra prometida en aquel tiempo era un camino a la libertad y a la propiedad. Un pueblo que había estado esclavo durante 350 años, un pueblo que tenía que recibir órdenes, un pueblo que no podía tomar decisiones, un pueblo que vivía en casa ajena. La tierra prometida era: vas a tener libertad, vas a tener una propiedad. Y dice el Señor: te voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. Eso era una forma de decir: va a ser un lugar esplendoroso, un lugar donde vas a tener todo lo que necesitas. Y amados, hoy nuestra tierra prometida es diferente, muy diferente a la que en aquel entonces Dios le ofreció a Moisés y al pueblo de Israel. Estamos hablando del reino de los cielos. La tierra prometida es una vida para la eternidad, amados. El pueblo vivía en esclavitud bajo el yugo de los egipcios. Hoy el hombre vive en la esclavitud del pecado. Y la tierra prometida por eso es el reino de Dios. Dios llamó a Moisés para rescatar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y ¿sabes qué? Si tú te diste cuenta en esta lectura que acabamos de tener, 5 veces Moisés contestó no. ¿Moisés? Pastor, ¿me está hablando del Moisés de la Biblia? Sí. ¿El Moisés que tomamos como un gran ejemplo de obediencia a Dios? Sí. ¿El Moisés que sabemos que es un gran hombre de la Biblia? Sí. Cuando fue llamado por Dios 5 veces dijo no. Y amado, es interesante porque hoy vamos a hablar de esa reacción de Moisés, cuando Dios le invitó a ser parte de su plan, y por qué al final Moisés obedeció el llamado de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tus bendiciones y por la manera, Señor, como tú usas nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que tú nos des inteligencia y sabiduría para discernir tu invitación y tu desafío. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Interesante cómo es que Dios le hace la invitación a Moisés. Acompáñenme por favor a leer el versículo de Éxodo 3:10. Éxodo 3:10, ¿qué dice ahí? Moisés, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amados, cuando Dios te llama a hacer una tarea, hay una clave importante que tú debes considerar. El Señor le dice: te enviaré. ¿Te das cuenta qué importante es la palabra? Te enviaré. Y amado, de esta declaración se desprenden, dice aquí,
5 razones del por qué puedo contestar sí a Dios. Circula por favor aquí en ese primer pasaje de 3:10, te enviaré. Esta es la palabra clave que nosotros debemos entender. 5 razones del por qué puedo contestar sí a Dios. 1, porque es Dios quien estará conmigo. Porque es Dios quien estará conmigo. ¿Por qué es importante decir sí cuando Dios está contigo? Mira, el primer argumento de rechazo de Moisés fue su propia identidad, su propia autoestima. Fíjate lo que dice Éxodo 3:11, acompáñame, vamos conmigo. ¿Qué dice? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Amados, ¿qué tienen en común un teléfono celular, un teléfono doméstico, un interfón, un WhatsApp y el mensajero, el Messenger de Facebook? ¿Qué tienen en común? Piénsalo. El celular y el teléfono de casa tienen un identificador de llamadas. El interfón tiene una pantalla de televisión para identificar quién está llamando a la puerta. El WhatsApp y tu chat de Messenger, puedes ver quién está conectado en tu lista de contactos. Y en cada caso, fíjate qué curioso, tú decides si quieres contestar o no quieres contestar. ¿Cierto o falso? Es una gran ventaja. Es discrecional, tú decides, si quiero hablar, no. Un fulano de tal no quiero hablar, cuélgale. ¿No es cierto? Lo puedes hacer. Oye, te estuve llamando. ¿Qué crees? Tenía apagado mi celular. ¿Qué crees? Y tenemos una serie de respuestas que pueden justificar por qué no le quise contestar. A menos de que pudo haber sido cierto que efectivamente se bajó la batería y todo lo demás. Pero, amado, piensa en esto. En el pasaje que leímos, Moisés fue directamente llamado cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente. Él supo quién lo estaba llamando. Cualquiera pensaría que Moisés se habría emocionado de escuchar la voz de Dios, pero su contestación nos muestra todo lo contrario. Y no es que Moisés no amara a Dios, ese no era el problema. Entonces, ¿qué hizo que Moisés rechazara la invitación de Dios? Porque Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Te puedes poner en los zapatos de Moisés? 40 años en palacio, hijo de Faraón, como príncipe, viviendo a cuerpo de rey, literalmente a cuerpo de rey. Y por un asesinato huye y se pasa 40 años viviendo fuera de todas esas comodidades, y su estilo de vida cambia completamente y se convierte en un pastor de ovejas con muchas austeridades comparado con la vida de palacio. Y un día se le aparece el Señor y le dice: te voy a mandar, te enviaré a Egipto. Amados, ¿quién soy yo? Moisés sabía que había dejado de ser famoso hijo de la realeza. Sabía que se había convertido en un fugitivo. Sabía que se había convertido en un desconocido pastor de ovejas. Pero yo creo que también muy dentro de sí, él no se sentía digno para semejante tarea. Cuando tú te pones a pensar, vas a sacar a mi pueblo de Egipto, y cuando él se fue, él sabía que era muchísima gente. ¿Tú los vas a sacar? Seguramente vio una tarea enorme. ¿Cómo yo, un pastor de ovejas, un don nadie? Un don nadie, le van a dar esta tarea. No, Señor, te equivocaste de persona. Te equivocaste. Amados, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Te has sentido que te han pedido una tarea para la cual tú no te sientes capaz? Te digo una cosa, aquellas personas que te ofrecen un trabajo de ventas,
lo primero que te dicen, te voy a capacitar. Y tienen un departamento de capacitación porque no saben quién va a ser el más efectivo. Se ponen a capacitar el montón de gente a ver quién responde, a ver quién tiene las cualidades. Pero Moisés no estaba capacitado. Más bien, él mismo se descalificaba. ¿Te has sentido así? Yo sí. En algún momento, tú mismo te descalificas porque es algo que tú nunca has hecho. El llamado de Dios, quiero que sepas, hay una línea donde tú estás ahí, dice, el llamado de Dios nunca está basado en quién soy yo, sino en quién es Dios. ¿Te das cuenta? Cuando el Señor te llama, no se trata de ti, se trata de Dios. No se trata de lo que tú sabes hacer o puedes hacer, se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti. Se trata de cómo Dios va a transformar tu vida. Se trata de cómo Dios va a hacer de ti una persona completamente diferente a la que tú eras o a la que tú eres. Él ya sabe cómo te sientes. Él ya sabe lo que piensas de ti. Por eso Dios te escogió antes de que Él creara el mundo. Así que, ¿cómo podría escogerte por el mérito de algo que hubieras hecho antes para merecerlo? No. No es así. ¿Sabes por qué? Porque Él te transforma. Él te transforma para sus proyectos, para sus planes. Te creó de tal manera que Él puede mover tu chip con toda la información de lo que tú eres para transformar tu forma de ser. Él tiene todo ese poder. Fíjate lo que dice Efesios 1:4. Vamos a ver. Te dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Te das cuenta para qué nos escogió? Para que fuésemos, ¿qué dice? ¿Y sin qué? Circula por favor esa parte o subráyala, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Señor, te equivocaste. Yo soy un hombre podrido. Tengo pensamientos pecaminosos, tengo carácter cruzado, feo. Le grito y le pego a mi esposa cuando es posible. A mis hijos los pateo, soy borracho, soy pendenciero, drogadicto, mal hablado. ¿Cómo, Señor, crees que vas a transformarme? ¿Podrá hacerlo el Señor? Sí. El problema es que tú no lo crees. Y Dios puede transformar tu vida de una manera impactante. El primer sorprendido vas a ser tú, por supuesto. Vas a ser tú. Llamado, por eso Él está diciendo, nos escogió, no por lo que tú ibas a hacer, sino por lo que Él iba a hacer en tu vida. No por tus méritos, sino por los méritos de Él. Amados, nunca es sobre quién eres tú o lo que tú has hecho, no funciona así. Es Dios el que dice, ahí, en la última línea dice, yo estaré contigo. Amados, es una declaración de confianza, es una declaración de fe, es una declaración en donde tú dices tú, caramba, si Dios va a estar conmigo, ¿qué cosa puede estar en contra de mí? ¿Qué me puede vencer si el que está conmigo es Dios? Pero tú tienes que tener esa certeza, debes tener esa fe, esa seguridad que Dios está contigo. Éxodo 3:12, vamos conmigo. ¿Qué dice? Y Él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Circula por favor, yo estaré contigo. Amados, a veces yo me pregunto, ¿cómo es el sentido de humor de Dios? ¿Qué tanto se ríe de nosotros? Algunas veces has tenido a tu hijo enfrente de ti y ves las gracias que haces y te mueres de risa por lo que hace tu hijo. Y llega tu esposa o llega algún familiar y te gozas en platicar la gracia que tuvo tu hijo. ¿Cierto? ¿Cómo se reirá Dios de nosotros?
¿Cuáles son las gracias que Él ve en nosotros para reírse por nosotros? ¿O para reírse de nosotros? Por lo que nosotros no alcanzamos a ver de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Amado, la seguridad de decirle a Dios que sí está en saber que no lo vas a hacer solo. Dios estará acompañándote en cada paso de su plan. Tú eres un colaborador. Esto te da seguridad. No voy solo. No lo voy a hacer solo. Y eso nos lleva al segundo paso. ¿Por qué debo contestar que sí a Dios? Número 2, la segunda razón. Porque soy enviado en su nombre. Porque soy enviado en su nombre. Segundo argumento de Moisés fue la identidad de Dios. Siempre buscamos pretextos, siempre buscamos cómo bloquear que nos den una comisión, que nos den una responsabilidad. Y Moisés parece que le surgieron todas, ¿verdad? Qué difícil es hacer una tarea y decir que vas porque alguien te mandó y no te cree. ¿No es cierto? Cuando tú quieres hacer algo con alguien que no te conoce, tú tienes que recurrir a otra persona o a algún organismo, a alguna entidad, y muchas veces tienes que sacar tu charola. Soy inspector, soy policía, soy detective, soy lo que tú quieras. Y tienes que decir que eres para que te reconozcan y vean que tienes la autoridad. Éxodo 3:13, vamos conmigo. ¿Qué dice? He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Amados, ¿qué les responderé? ¿Sabes qué estaba diciendo Moisés? Señor, ¿para qué nos hacemos? No me van a creer. Ya me estoy viendo delante del pueblo. ¿Qué creen? Ahí como ven, hoy yo hablo con Dios. Y Dios habla conmigo y Dios me dice: no me van a creer, Señor. Y en cierta forma, Moisés estaba siendo lógico con sus respuestas, porque lo estaba viendo desde el punto de vista de su humana lógica y perspectiva lógica de las circunstancias. No me van a creer. Amados, pero Dios tiene una respuesta para todo. Éxodo 3, 14, 15. Vamos. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Amados, cuando el Señor le dice: diles, yo soy, Él es el que me envió a ustedes. Y Él es el Dios de nuestros ancestros, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ustedes los conocen, ellos saben de mí, y ustedes saben de mí por lo que ellos hablaron, porque yo hablé con ellos. Ustedes tienen ese antecedente, te van a creer porque saben de mí a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Habló Dios con cada uno de ellos? Sí. Y seguramente ellos lo platicaron con su familia y fueron historias que se comunicaron al paso de los tiempos, generación tras generación. Por eso ellos saben de mí y ellos van a saber. Déjenme darles un ejemplo, amados. Allá en Tasco hay una ferretería, ahora ya no existe. El dueño es don Manuel Portillo, que era un señor medio especial. Especial en cuanto a que era muy serio, era muy recio, así como nada suavecito, nada amable, así. No, sí, muy cuadrado. Cuando mi papá necesitaba algo, me mandaba a la ferretería y había un chamaco. De esos chamacos que esperan que vayas corriendo por lo que necesitas y que regreses corriendo. Pero el asunto es que
Se acostumbraba en los pueblos que si no tenías dinero, el de la panadería te conoce, el de la tiendita te conoce, el de la ferretería te conoce. Dile a fulano de tal que me lo mande y que me lo apunte. ¿Les tocó? ¿Alguien vivió eso? Nosotros también. Hijo, vete con Portillo. Necesito que me traigas esto. Pum, pum, pum. Sí, papá. Y ahí voy. Amados, quiero decirles esto. Nada más era importante que le dijera a don Manuel, vengo de parte de don Daniel Martínez la primera vez. Ya habló por teléfono mi mamá o mi papá. Él lo conocía, sabía quién era él, sabía dónde vivía, sabía lo formal que era para sus tratos. Pero ¿sabes qué era lo más interesante? Que don Manuel Portillo sabía que yo era hijo de don Daniel. ¿Sabes qué significaba eso? Su nombre era digno de creer en lo que yo pedía. Dime una cosa, amado. Si yo hubiera pedido algo que mi papá no pidió y don Manuel se lo cobra a mi papá porque yo se lo pedí y me lo dio porque él sabía que era mi hijo, ¿mi papá lo pagaría, sí o no? Sí. Claro. Mi papá va a responder por mí. O sea, en la casa nos arreglamos, ese ya es otro rollo. Pero de que paga por mí, ¿sí o no? Sí. No te preocupes, Manuel. ¿Qué te pidió? No te preocupes, yo te lo pago. Oye, pero yo te lo pago, no hay problema, porque es mi hijo. Aquí me arreglo con él. ¿Entiendes cómo está trabajando Dios? El mismo Dios que se había aparecido 500 años antes a sus antepasados es el mismo Dios que había escuchado las aflicciones y las angustias del pueblo de Israel que estaba viviendo en esclavitud. Es el mismo que le dio un hijo a Abraham a sus 100 años de edad, el que salvó a Jacob del enojo de Esaú cuando lo quería matar. Y es el que quiere librar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Ese Dios es el que estaría con ellos. Este era el Dios conocido como el Yo soy Jehová. No es yo era, no es yo seré algún día. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy, no cualquier Dios, era el Dios eterno. El Dios Todopoderoso. Amado, este es el segundo paso de confianza para hacer una tarea para Dios. Saber que soy enviado por Él, no que voy por mi propia cuenta. Porque eso hace una gran diferencia, que tú vayas por tu propia cuenta, que vayas enviado por Dios, ¿no es cierto? Cuando tú eres enviado, hasta te sientes con autoridad. ¿Qué? Me dijo mi papá, ¿qué? A ver, dile a mi papá, ¿sí o no? Cuando Dios te manda, tú vas con esa seguridad. El Señor me envió. Eso es lo que sentimos los pastores, amados, cuando llegamos a una iglesia. Eso es lo que sienten los que le sirven al Señor. Fueron enviados, somos escogidos por el Señor para una tarea en particular. Y eso nos lleva justamente a la tercera razón del por qué deberíamos contestar que sí a Dios. Número 3, ¿qué dice? Porque creerán en Dios por medio de mí. Porque creerán en Dios por medio de mí. ¿Cuál fue el tercer argumento de Moisés? Tenía que ver con la autoridad de Dios. El tercer argumento de rechazo de Moisés tiene que ver con la autoridad de Dios. Éxodo 4:1, vamos conmigo. ¿Qué dice? Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Amados, Dios ya resolvió el problema de identidad personal de Moisés. Ya le dijo, no eres tú, Moisés, soy yo. Ya resolvió el problema de la identidad de Dios. Soy el que soy, el Dios de tus padres. Pero el tercer argumento de Moisés es, no me van a creer que tú me hablaste y me ordenaste lo que voy a decir. Sí, puede ser que los otros dos primeros me lo van a creer muy bien, pero no me van a creer que tú me hablaste. Amados, en el tiempo de la Edad Media,
cuando se enviaba a alguien, a un desconocido, y tenía una misión importante que llevar, una notificación, siempre se le daba un... ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba eso que les daban para que no les hicieran daño? Salvoconducto, un salvoconducto. Le daba inmunidad y le daba también representación. Me mandó el rey, me mandó el duque, me mandó el varón, me mandó el conde, me mandó el... ¿Quién más? El archiduque, los que tú quieras de la época de la Edad Media, tenían salvoconductos. Y mira, ese artículo era un artículo especial, era propiedad de quien lo enviaba. A veces había quien mandaba su anillo personal, para que sepas que yo te mandé, se lo vas a llevar a fulano de tal, o un bastón, o algo personal que hablaba de su autoridad, porque sabía que iba a ser reconocido para el que lo recibía. Fue entonces cuando Dios le dijo a Moisés, mira Moy, te van a creer, te voy a permitir que hagas 2 milagros. Tu vara, al ponerla en el piso, se va a convertir en serpiente. Alguien tráigame una escoba, por favor, pero levántese la persona que crea que ahorita esa escoba se va a convertir en serpiente. ¿Nadie? Pastor, es que eso se lo dijo Dios a Moisés. A mí no me está diciendo que agarre la escoba y que se va a convertir en serpiente. ¿Verdad que no? Nos cuesta dificultad creerlo. Pero es lo que le está diciendo Dios a Moisés. Pero además, fíjate, la tomarás por la cola y se convertirá en vara. Híjole, difícil de creer. Pero además ahí te va un segundo milagro. Tu mano se va a llenar de lepra cuando tú la metas en tu seno. La metes ahí en todo eso y cuando la saques va a estar blanca como la nieve. Y cuando la vuelvas a meter, se va a quedar igualita que la otra. Difícil de creer. Pero lo hizo. No solamente le dijo, eso es lo que voy a hacer, ahorita mismo, toma tu vara, dijo la Biblia. Y se dio cuenta que se convirtió en serpiente. Y pon tu mano y se dio cuenta que le salió lepra. Y la volvió a tomar de la cola y se convirtió otra vez en su vara y volvió a meter la mano y la sacó y la mano estaba perfecta. ¿Sabes qué pasó? No tienes vuelta de hoja, tienes que creer quién soy Dios. Tienes que creer que yo te estoy enviando. Cuando vean esto, te creerán que yo te envié. Éxodo 4, 5, 8. Vamos. ¿Qué dice? Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la... O sea, si no es con Juana, es con Chana, pero de que te van a creer, te van a creer. Y ahí está Moisés todavía resistiéndose, amados. Déjame decirte algo. Si Dios está contigo y te envía a una misión, te digo una cosa, amado, Él te va a dar el poder para hacer las cosas que Él ya preparó de antemano para que las hagas. Lo hace con el propósito de que tú creas que creerán en Él por medio de ti. Amados, muchos de ustedes saben que esta es la tercera iglesia donde el Señor me está usando para levantar una iglesia, ¿no es cierto? Muchos de ustedes lo saben. Ustedes saben de qué se trata cuando se trata de plantar una iglesia donde no hay una iglesia. Entendamos, iglesia es el conjunto de personas. Templo es el edificio donde se reúnen las personas. Ya había aquí un edificio. Te dijeron, ve a levantar una iglesia. Y no había nadie. Y platicando con algunos hermanos, poquito después de que empezamos, me decían, hermano, y todavía Ginny nos dice, nosotros que ya queríamos un primer culto, y dice, va a pasar como un año. ¿Cómo que vamos a esperar como un año? Claro, hay un plan. Pero, amados, esta es la parte importante. ¿Por qué venimos? ¿Por qué venimos con esa confianza cuando no había una sola persona? ¿Por qué? Porque venimos a hacer el trabajo que nos enviaron a hacer. No venimos en nuestra propia autoridad o con nuestros propios planes o con nuestros propios deseos. Alguien
dijo, lo he preparado para usarlo para mis propósitos. Y estamos aquí para cumplir los propósitos ¿de quién? De Dios. Porque el que está haciendo que todo esto suceda es Dios. Me encanta cuando Pablo dice, somos colaboradores de Dios. No te equivoques, tú no eres Dios. Eres Dios. Tú solamente eres un achichincle. Eres un colaborador, eres un ayudante. Eres el corre, ve y dile, corre, ve y trae. Eso es lo que hacemos. Y amado, eso es lo que le está diciendo el Señor a Moisés. Si aún no te creen, ¿verdad? Harás un tercer milagro, Moy. Fíjate, te estoy dando 3 opciones, Moy. Agarras un poco del agua del río Nilo y la derramas, y cuando se derrame se va a convertir en sangre. ¡Wow! Amados, ahí está el desafío. Y déjame decirte, amado, si Dios está contigo y te envía a una misión, te va a dar el poder para hacer las cosas que Él ya preparó de antemano para que tú las hagas. Yo no entendía mucho al principio, cuando empezamos a servirle al Señor, cómo es que Dios trabaja. A veces nosotros quisiéramos que Dios nos mandara un WhatsApp. Hola Hugo, soy Dios. Buenos días, ¿cómo estás? Quiero decirte que esta mañana he estado preparando una bendición para ti. ¿Así te manda Dios? ¿O te manda una llamada? ¡Ring! Hugo, buenos días, soy Dios. Sí, ya te vi aquí en mi lista de contactos, Señor. ¿Qué te ofrece? ¿Así trabaja Dios? Amado, hoy Dios trabaja de una manera muy diferente. Dios está esperando que tú tengas respuestas de fe. Y utiliza las circunstancias, utiliza la Biblia, utiliza la oración, utiliza inclusive la predicación y los conflictos. Todo es una mezcla de circunstancias que Dios usa para fortalecer tu fe y para dirigir sus propósitos en nuestra vida. Déjame decirte, por eso, si Dios está contigo y te envía una misión, te va a dar el poder para hacer las cosas que Él ya preparó que tú hicieras. Porque al final es Él, no eres tú. Lo hace con el propósito de que tú creas que las personas van a creer en Él por medio de ti. ¿Cuántos de ustedes han ajustado alguna forma de pensar en sus vidas a través de las predicaciones que da el pastor Hugo? ¿Cuántos? Por lo menos levante una mano uno, ¿no? Hágame el favor. Ok. Lo hicieron porque el pastor Hugo es un excelente orador, ¿verdad que sí? Es un excelente expositor que te persuade a cambiar tu vida, ¿no es cierto? No, amados. Es la palabra de Dios. El que se para aquí solamente es el mensajero. Lo que cambia nuestras vidas es el mensaje. Es el mensaje. ¿Estás sintiendo? Como que se me enchinó la piel. ¿Sabes por qué, amado? Porque es cuando tú te das cuenta cómo Dios usa tu vida. Cómo Dios te da esa dirección. ¿Y sabes qué? Tu mayor recompensa es saber que Dios te está usando para cambiar vidas. ¡Qué gozo hay en tu corazón! Por eso cuando tú experimentas el poder de Dios a través de la obediencia, puedes ver cuántas personas vienen arrepentidas a Jesucristo. Vienen a confesar sus pecados, vienen a entregarle su vida, vienen a iniciar una nueva vida de fe y de esperanza, y tú te gozas en eso. Te gozas en saber que hubo personas que entregaron su vida al Señor porque Dios usó tu vida. Porque fuiste el medio, fuiste la conexión, fuiste el contacto. Y hay personas que son rudas. Y hay personas que no se dejan y te ponen todos los peros. ¿Sabes qué, pastor? Discúlpame, pero esta persona es bien difícil, a veces hasta grosera, a veces hasta... No te preocupes. Porque la obra no la voy a hacer yo. Esa persona de la que tú me estás hablando, yo no la conozco, pero ¿sabes quién sí la conoce? El Señor.
Y si a esa persona escogió el Señor con todo ese carácter, Dios la va a transformar, ¿cierto? Amén. Amén. Esa es la confianza que tenemos los colaboradores, amados. Y eso nos lleva a la cuarta razón. 4. ¿Por qué debo contestar sí al Señor? Porque Dios me enseñará cómo hablar. Porque Dios me enseñará cómo hablar. ¿Cuál fue el cuarto argumento de Moisés? Me falta capacidad. Amados, una de las respuestas que frecuentemente escuchamos cuando invitamos a las personas a compartir el Evangelio o a ser maestros es que todavía no es tiempo, es que no sé suficiente, es que no me siento capaz, es que creo que me falta aprender mucho más. Te voy a decir una cosa, amado, no es la verdadera razón. Cuando tú tienes un espíritu de servirle al Señor, tú dices, Señor, si tú crees que es el tiempo donde yo te puedo servir, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Y úsame como tú quieras usar. ¿Sí o no? Porque Dios no te está escogiendo por tu capacidad o por tu experiencia, ni por cuánto sabes, te está escogiendo por lo que Él va a hacer con lo que tienes, con lo que haces y con lo que sabes. Y te va a ir edificando. Y te va a ir transformando y te va a ir demostrando todo lo que puede hacer para transformar tu vida. Pero no depende de cuánto sabes, ni cuánto tienes, ni cuánto haces. Depende de lo que Él va a hacer con todo lo que tú eres. Y te vas a sorprender. Porque si tú consideras que todo eso es verdad, cuando Dios trabaja en tu vida te sorprendes de cómo Dios te transforma. Por eso, amados, hay personas que no aceptan un desafío, porque argumentan no ser elocuentes para persuadir a otros. Éxodo 4:10, vamos, que dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cómo se puede imaginar a Moisés? ¿Cómo? ¿Usted pueden imaginárselo tartamudo? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Cómo se sienten los tartamudos, amados? Llega el momento en que se acostumbran a sentirse un poquito incómodos de no poder hablar despacito y rápido, ¿cierto? ¿Se acuerdan de aquella película del rey? Que va a tomar clases para poder hablar en público, que tiene que ser rey y no quiere ser rey porque no tiene esa habilidad, está tartamudo. ¿Te das cuenta que apelamos inclusive a nuestras propias deficiencias para no servirle al Señor? La verdad es que nos olvidamos que cuando se trata de una misión de Dios, no se trata de lo que yo voy a decir o de mi elocuencia, se trata de lo que Dios va a decir por medio de mí. En una ocasión, una persona que estaba buscando a un vendedor, quería otro artículo de los que vendían cuando se hacía este tipo de venta de campaseo, eso que ofreces una mercancía en tu casa y van y te cobran cada semana, ¿te acuerdas? Y fueron a buscar a la empresa porque resulta que el vendedor terminó de cobrar y ya no regresó a ofrecer nada. Oiga, venimos a ver al vendedor fulano de tal, necesito que... ¿Quién es? El mudito. ¿El mudito? Sí, el mudo. Perdón, señora, ¿segura que es de nosotros? Pues claro, y saca su tarjeta. Él es, mire, el mudito. ¿Mudito? Este no es mudo, señora. Este habla hasta por las orejas y los callos de los pies. Se sorprendieron porque era el hombre que tenía los índices más altos de venta en su empresa.
y todo el mundo lo identificaba como él, ¿qué hacía? ¿Dónde está la elocuencia? ¿Dónde, hermanos? No tenía speech, no hablaba, tuvo que desarrollar otra habilidad. Y él sabía que no era bueno para hablar, pero era muy bueno para actuar. ¿Te das cuenta cómo Dios cambia nuestras vidas? Éxodo 4:12, vamos conmigo. ¿Qué dice? Y te enseñaré. Tú no tengas problema, Dios va a hacer su obra a través de ti. Porque cuando eres enviado, Dios te prepara y te instruye para que digas lo que has aprendido de Él. Aunque lo digas con tartamudez, Dios te lo va a poner. ¿Sabes por qué? Porque la gente que te conoce tartamudo te respeta tartamudo. Y se espera para que digas lo que tengas que decir tartamudo. ¿De acuerdo? Amados, Jesús decía, Lucas 6:45, vamos, ¿qué dice? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón. ¿Por qué debo decir cuando me envía? Porque me enseñará el Señor cómo hablar. Lo hace por medio de su Espíritu Santo. Él es quien nos recuerda lo que hemos aprendido y nos deja decir lo que debemos decir en el momento que lo debemos decir a las personas a quienes se lo debemos decir. Créanme, yo he escuchado en consejería pastoral personas que dicen, pastor, fíjese que tuve que hablarle del Señor a una vecina, a una señora de la escuela y todo, pero lo más interesante es que sorprendida me di viéndome a mí mismo platicar y compartir de cosas que yo creí que no sabía. Y de repente vinieron a mi mente todos los versículos, vinieron lo de las clases, lo de la predicación, y yo dije, wow, ¿esta soy yo? Sí, eres tú. Es la manera como obra el Espíritu Santo. Trae a tu memoria lo que has aprendido, lo que ha impactado tu propia vida, se comunica. Y te permite impactar la vida de otras personas. Amados, es interesante porque Él es quien nos recuerda lo que hemos aprendido para poderlo compartir. Y finalmente nos vamos al último motivo para decir sí a Dios. 5. ¿Por qué le debo decir sí a Dios? Porque soy representante de Dios en lo que Él me va a mandar. Verdaderamente, si alguien era terco, ese fue Moisés. ¿Cuál fue el quinto argumento de Moisés? La desobediencia. La desobediencia. Híjole. Mira, Éxodo 4:13, ¿qué dice? Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Señor, manda otro, porque yo no creo ser el indicado para ir. Es más, Señor, ni cuentes conmigo, yo no voy a ir. ¿Cómo ves? ¿Qué provocó la necedad y la terquedad de Moisés? Dice por ahí un axioma, toda acción produce una reacción. ¿Cómo reaccionó Dios ante la terquedad de Moisés? Éxodo 4:14, vamos. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Amado, te voy a decir una cosa. El Señor fue muy caballeroso. 4 pretextos y siempre le dio una respuesta. Moy, ¿estás hablando con Dios, Moy?
No estás hablando con el vecino. Y no te estoy preguntando si quieres, te estoy enviando. Y tú le buscas suelo al chicharrón. Y al final todavía te atreves a decirle, ¿sabes qué, Señor? Búscate otro. No voy a ir. Eso me recuerda a la historia de Jonás. ¿Y qué? El que le dice al Señor no, ahí queda. No sabes lo que te espera. Uno regresó vomitado, ya dijimos. Oliendo a puro pescado. Amados, Dios tenía un propósito en la vida de Moisés y lo escogió desde antes de nacer. Lo preparó 40 años en la casa de Faraón, 40 años en el valle de Madián como pastor, y ahora a los 80 años le estaba dando una misión para la cual lo había escogido desde antes que él hubiera nacido. Y a Moisés solamente le puede decir, no voy. ¿Cómo ven? ¿Y qué dijo Dios? Pues está bien, Moisés, si no quieres ir, no vayas. Le voy a decir a tu hermano Aarón. ¿Eso dijo el Señor? No. Por eso hizo enojar a Dios. Pero volvió a cerrar los argumentos de rechazos. Y finalmente le dijo, tú vas a ser para Aarón en lugar de Dios. Es decir, tú vas a ser mi representante delante de él. Voy a hablar contigo. Tú se lo dices tartamudeando a tu hermano que te conoce y te entiende. Y ya que se lo diga al pueblo más rapidito. Pero el que va a ir, vas a ser tú. Amado, ¿puedes entender cómo preparó Dios la vida de Moisés? 40 años en Faraón, 40 años en el desierto, opulencia, humildad, comodidades, trabajo, conocimiento de poder, conocimiento del terreno, cómo se vive en el campo, cómo se sufre, cómo se enfrentan los temporales, cómo se atiende a los animales, cómo se pastorea, cómo se es pastor de ovejas. Todo eso le iba a servir a Moisés. Todo eso le iba a servir a Moisés. Amado, Moisés no sabía que los propósitos de Dios se exigía obediencia. Pero esta misión serviría para formar su carácter de obediencia y dependencia de Dios. Amado, quiero decirte, a veces tú vas a enfrentar circunstancias difíciles para ti, pero pregúntate, ¿será que el Señor está forjando oportunidades de carácter en mi vida? ¿Oportunidades de obediencia a Dios en mi vida? Tu respuesta puede ser una de dos. Decirle, no, Señor, te equivocaste, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Todo yo, todo yo. O decir, Señor, ¿cómo vas a edificar mi vida con esta prueba? ¿Será que necesito formar más carácter y ser más obediente a ti? Ese es el desafío de la palabra de Dios, hermanos. Cuando Dios te invita a unirte a su obra, no es por lo que tú eres, sino por lo que Dios es y por lo que va a hacer en tu vida. Pues yo quiero decirte una cosa, amado. Si tú no has entregado tu vida a la persona de Jesucristo, esta historia de Moisés y la manera como Dios cambió su vida puede ser un excelente ejemplo para que te desafíes a que Dios cambie tu vida. De verdad, Dios tiene el poder para cambiar tu vida, no importa qué es lo que estés viviendo. Y si tú ya entregaste tu vida al Señor, pregúntate, ¿cuántas veces el Señor te ha estado llamando a formar parte de sus planes en su iglesia? Y tú encuentras pretextos para no servirle. ¿Cuánto más te estarás resistiendo? El Señor quiere llevarte a la tierra prometida, pero en obediencia. En obediencia. Siempre se trata de Dios, lo que Él hace y lo que Él es. Amados, quiero decirles, Dios llamó hombres, mujeres y niños a formar esta iglesia en Nuevo Amanecer, aquí en Querétaro y en esta colonia. Y te voy a decir una cosa, cada vez Satanás está tratando
de que Jesucristo se ha vencido, que no haya gente que llegue a sus pies. Y es en todas partes. Esa es nuestra tarea, compartir el Evangelio, porque es Dios el que va a traer nuevas personas que necesitan ser libradas de la esclavitud del pecado. Pero ¿sabes qué, amado? Quiere usar y edificar tu vida en obediencia a Él. Es a ti, para ti el desafío, amado. Para ti el honor de ser escogido por Dios. El privilegio que Dios te ha dado para considerarte para su servicio, con lo que sepas hacer. Unos por adultos y otros por jóvenes. Unos por ser hombres y otros por ser mujeres. Unos por estar fuertes y otros por estar débiles. Pero todos tienen algo que dar para servir. Hay una última línea. Esa te toca llenarla a ti. Cuando Dios me le voy a decir que, amado, eso no me lo tienes que decir a mí. Es tu relación personal con Dios. Y es tu rendir cuentas con Dios.